Lo interesante en Borges es que se define a la literatura a la forma en que alguien decide leer el texto y no a la naturaleza de lo escrito. A continuación explicaremos algunos de los ejes temáticos recurrentes en la obra de Borges, pero teniendo en cuenta que estos temas son tratados por el narrador con un propósito que es permitirle generar un espacio narrativo al lector. Dicho en otra forma, los escritores prescriben todas las obras literarias que leen, es decir, que leer equivale siempre a reescribir. Y esto en cierta forma es lo que hace Borges al tomar una historia ya conocida, una temática conocida y cambiarle una parte para darle otra forma, la forma borgiana. El primer tema es la realidad incomprensible. En este primer eje temático, Borges parte de la convicción de que el mundo es imposible reducir a ninguna ley humana. Sin embargo, los protagonistas de sus relatos no pueden eludir el intento de buscarle un sentido a ese mundo, al mundo en el cual vivimos, de buscar el modo de evadirse de la realidad. Borges, en toda su obra, hace un esfuerzo por salir a su encuentro de esta realidad y comprender este mundo. El universo es ilusorio. El mundo es ilusorio se refiere a un sueño o una pesadilla de alguien, quizás un dios o un hombre. También hay otros elementos que agravan la índole irreal de este mundo, como por ejemplo los espejos, los sueños, la pesadilla o la literatura. Crear ficciones es sumar irrealidades al mundo irreal. La tarea del escritor no es otra cosa que multiplicar la irrealidad del mundo. La tragedia sobreviene al pensar qué pasa cuando el soñador despierte o cuando dejemos de percibir el mundo. El Satori. El término Satori proviene del japonés y su significado da cuenta de una revelación, es decir, es el momento en el que se descubre de una forma clara un momento de incomprensión al nivel más alto. A su vez, se vincula con el choque espiritual, intuitivo, poético del budismo zen, que hace cambiar por completo el sentido de la vida y del universo del que lo recibe. El tiempo. Uno de los temas que trabajaba Borges era el tiempo, el cual puede aparecer de diferentes formas y con distintos significados. Incluso en el sur se puede observar cómo el protagonista tiene esta sensación de estar viajando al pasado. El quinto tema es el coraje. En la obra de Borges, el coraje se interpreta por el asombro y el compadrito en sus relatos. Lo que hace el narrador es contarnos un duelo, la mayoría son con cuchillos, como pudimos ver en el sur, y que el enfrentamiento de dos corajes es llevado a la violencia. Otro tema es el autobiográfico. Se han reflejado en la literatura borgiana muchos aspectos autobiográficos de Borges. El destino. Según lo expresa Borges, pareciera que el hombre no hace su destino libremente ni se basa en el azar, sino que todo está previamente determinado. Es decir, que la idea de que la vida humana está marcada por algo o alguien es frecuente en su obra y se ven episodios como el destino de un personaje. Paternidad o identidad incierta. ¿Qué entendemos por identidad? Identidad sería aquel núcleo del cual se conforma el yo. La identidad es algo irrepresentable que solo se puede mencionar, pero nunca representarla en términos definitivos, por lo cual es necesario hablar del término identificación. Es decir, la formación de la identidad es un proceso que comienza a partir de ciertas condiciones propias de la persona y presentes desde el momento de su nacimiento. En Borges, el concepto de la paternidad o identidad incierta ayuda o permite entender mejor el proceso de construcción del personaje. Este se forma otorgándose una imagen compleja sobre sí mismo y le permitirá tener la capacidad de comportarse de formas diferentes según el contexto en el que deba actuar. La duda. La incertidumbre rodea la obra de Borges.
Pareciera que la duda es vital en todas las decisiones que toma el narrador en sus relatos. Esa vacilación que se menciona al no saber un lugar preciso, o confundirse el apellido de un personaje, o la utilización de las palabras acaso o quizás, marcan un narrador atravesando por la duda. Es decir, no hay certeza de lo que cuenta, porque el narrador no constató la veracidad de los hechos. En conclusión, resumir a Borges y a sus ejes temáticos en pocas hojas no es tarea fácil. En sus enigmas y sucesos de cierto elemento se logra captar la verdadera capacidad que contiene. Por tanto, leer a veces no es lo mismo que comprender, y eso es precisamente lo que sucede al leer la narrativa de este escritor. Borges logró jugar con los textos de tal manera que convirtió al lector en cómplice, permitiendo que cada vez que se lean sus obras aparezca una nueva sorpresa y se las vuelvan a releer. La perfección literaria de Borges lo ubica en la centralidad de la literatura argentina, y varios de sus textos evidencian una gran comprensión de lo que es una identidad nacional. Además, eligió un conjunto de temas a los que vuelve recurrentemente y les ha impuesto la impronta de su tratamiento. Aquellos temas que encontramos en diferentes ámbitos, en las doctrinas, en las filosofías, en la teología, en la autorreferencia, en el universo, en el coraje, en el tiempo, en la eterna duda, entre otros. Siguió patrones que se repiten una y otra vez y que terminan pareciendo una variación sobre un tema común.